Aquí en el estudio, bueno, conocimos hace unos días, tuvimos la posibilidad de recibir la visita de Valeria Antesana, no aquí en Vanguardia Stream, sino en Qué Noticias. Y bueno, con respecto a esto, a lo que fue el fallecimiento de Ada Barroso, que por ahí queríamos conocer un poco más acerca de este caso, porque bueno, se realizó una autopsia, dio resultados que por ahí llevan a por ahí una solicitud con respecto al cambio de nombre de este caso, que por una cuestión, a ver, y quiero tocarlo con el mayor de los respetos y toda la delicadeza posible, porque entiendo de que, bueno, si bien no tengo conocimiento sobre conceptos con respecto a lo legal, por esa razón, en estos momentos vamos a hablar con la doctora Pamela Pérez, que es representante legal de Valeria Antesana, que, bueno, es la hija de Ada Barroso. Así que muy buenos días, Pame, ¿cómo estás? Bienvenida a Vanguardia Stream. Buenos días, Emilian, Emi, para vos y toda tu audiencia, y muchas gracias por la invitación, que bueno, la veníamos postergando porque, bueno, justamente estos casos tienen como una etapa procesal muy activa, desde que se hace la denuncia hasta el primer acto procesal importante, que es el auto de procesamiento que define la situación del imputado, por lo cual, bueno, era imposible porque todas las mañanas estábamos muy ocupadas. Esto, dentro de lo que estábamos viendo a través de no solamente las declaraciones por ahí que hemos encontrado a través de medios, sino también dentro de lo que fue el resultado de la autopsia, se está solicitando un cambio de carátula. Sería entonces la... Sí, exacto. Generalmente lo conocemos como un cambio de carátula. En definitiva lo que es un cambio de la calificación del delito por el cual se está llevando adelante la investigación. Ok. Según el juez, de manera provisoria, cuando se hace una denuncia, el juez o la jueza en este caso, porque estaba subrogando la jueza de familia, el juzgado penal, porque el juez natural no estaba, estima, ¿no?, que el delito que se le imputa a este señor es el delito de homicidio culposo. Es decir, que él cometió este delito, Mm. pero sin querer, sin dolo, sin intención de hacerlo. Por lo cual no coincide con las probanzas que tenemos hasta ahora en el expediente y Mm. no coincide con las lesiones, con las graves lesiones que mostró el cuerpo de Ada luego de que el médico forense hiciera la autopsia, ¿no?, y haga el informe de cuáles eran las lesiones que tenía Ada al momento de fallecer. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es el cambio de la calificación legal, que implica el cambio de la carátula, Mm. y que la investigación se aborde con perspectiva de género, que es lo que dice el protocolo de la UFEM, o sea, un protocolo que establece cómo deben investigarse todos los casos de muertes violentas de las mujeres. Claramente esta era una muerte violenta por viendo las lesiones, Mm. y en ese sentido pedir que no se lo investigue como homicidio culposo, o sea, como que la mató sin querer, Claro. sino que se lo investigue como un homicidio doloso. O sea, Mm. otro artículo del Código Penal, que es el artículo 80, homicidio con intención, ¿no?, de matar, y además con un agravante, que es un agravante que se incorporó en el año 2012 a nuestro Mm. Código Penal, que es el agravante de femicidio, ¿no? Mm. Entonces, en función de esto, nosotros consideramos que corresponde aplicar este agravante del artículo 80, inciso 11, que es el femicidio, dado que había todo un contexto de violencia de género anterior, el que fue acreditado en el expediente, Mm. y porque además la simetría de desigualdad en el físico de ellos Mm. ya hace que exista una desigualdad importante donde una persona, en este caso el señor, Mm. tenía como su cuerpo como una herramienta para poder generar este tipo de lesiones en Claro. Ada, ¿no? Esto Eh, quiero yo preguntar por ahí, obviamente esto, tal como te lo decía fuera del aire, nada, sin entorpecer nada, la idea por ahí es conocer un poco más acerca del caso. ¿Cuáles fueron los resultados que arrojó la autopsia? Bueno, los resultados de la autopsia se tuvieron unos resultados preliminares el Mm. mismo día, el 11 de marzo por la tarde, donde ahí ya se sabía cuáles eran las lesiones que tenía Ada. Esto es, 5 costillas derechas fracturadas del lado derecho y 4 costillas fracturadas del lado izquierdo. 9 costillas fracturadas. Lo que la fractura de esas costillas generó el rompimiento, una lesión en Mm. cada uno de los pulmones, Sí. en un pulmón de un edema de 10 milímetros, en el otro de 15 milímetros y además hematomas en el hígado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese, la
la importancia, la gravedad de estas lesiones, por supuesto que nos es imposible, incluso hasta, no desde lo jurídico, sino hasta desde el sentido común, pensar que esto pudo haber sido sin querer haciendo una mala maniobra de RCP. Claro. ¿No? O sea, es como, bueno, ¿es posible que se fracturen costillas haciendo una mala maniobra de RCP? Sí. ¿En qué personas? En personas que tienen, por ejemplo, osteoporosis, en personas de 90 años, con comorbilidades anteriores. No era el caso de Ada, que Ada era una mujer sana, fuerte, con una estructura ósea normal, o sea, no tenía ningún problema ella en sus huesos, que no tenía enfermedades preexistentes, que estaba bien nutrida, o sea, no era una persona vulnerable físicamente. Claro. Entonces, en razón de eso, se pregunta, ¿no? Bueno, ¿es posible que con una mala maniobra de RCP alguien pueda fracturar una costilla? Sí. ¿Qué dijo el médico forense en su testimonial? Según la literatura, se han llegado a romper hasta 4 costillas, claro, pero nunca 9. O sea, la coartada, digamos, de que la quise resucitar haciéndole maniobras de RCP y sin querer la maté, no es una coartada que sea viable porque no es posible. Según lo que dicen los expertos, ¿no? Porque yo tampoco lo sabía. Imagínate que tenemos que preguntarle a un médico forense que se siente y que nos explique, no solamente a mí, sino también a los abogados a la fiscalía, al abogado defensor del imputado, que nos diga, bueno, ¿cómo pudo haber pasado? Ahora estamos en una etapa donde tenemos que verificar la mecánica de cómo Ada llegó a tener estas 9 fracturas. Claro. Que hicieron que ella muera por una compresión muy fuerte externa. Dice, ¿cómo se generó esto? Y bueno, se generó porque hubo una compresión externa muy traumática que llegó a generar todo este tipo de lesiones. Esto está referido a la asfixia mecánica. Exacto, exacto. Es Okay. Asfixia mecánica por compresión externa. O sea, ella, producto de que sus pulmones se lesionaron, no pudo respirar más, y eso generó la asfixia y eso generó la muerte, ¿no? Claro. Bueno, y se sabe que fue una compresión externa. O sea, algo la comprimió de tal manera que terminó con esas lesiones. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo fue posible? Que además está probado y reconocido por el mismo imputado que solamente estaban ellos 2 en esa habitación. Claro. Entonces, bueno, habían 2 personas en una habitación, una termina muerta con 9 costillas fracturadas, con 2 pulmones fisurados y con el hígado con lesiones. Bueno, ¿qué explicación hay? Bueno, el sin querer, sin intención, no es posible, porque además, al momento de hacer una investigación también se hace como todo un abordaje de todo el contexto. Y en este contexto encontramos testigos que han dicho que ella había terminado la relación y que él insistía en retomarla, que habían distintos tipos de violencia física, violencia económica, había un hostigamiento, había toda una situación anterior que nos lleva a pensar que esto pudo haber sido producto de una discusión, ¿no? Producto de un enojo que lo llevó a él a querer matarla. Se habló acerca de signos de intentar defenderse por parte de Ada. ¿Hubo algún peritaje ordenado con respecto a esto? Por ahí, sí, para ser un poco más específicos con eso. Bueno, lo llamativo de la situación es que ella no tiene lesiones externas, sobre todo en la parte de las lesiones de sus costillas, ¿no? Claro. Es como, bueno, que ahora va a ser una nueva pericia, el cuerpo de peritos forenses de la ciudad de Río Gallegos, no como una pericia más exhaustiva, ¿no? Como una autopsia más exhaustiva. Pero es cierto que ella tenía laceraciones en su boca, producto del intento, ¿no? Del esfuerzo que hizo por querer tomar aire, ¿no? En el momento que no lo estaba pudiendo tener. Y además, esta compresión que tiene que tener una persona para llegar a morir, tiene que durar al menos 5 minutos, ¿no? Según lo explica el forense. Entonces, ella estuvo 5 minutos comprimida. O sea, ¿cómo es posible 5 minutos comprimida para llegar a perder la vida, ¿no? Quizás si la compresión era de menos tiempo,
ella podría haber respirado, pero claramente 5 minutos es mucho tiempo, por lo que no podemos entender que sin querer haya estado 5 minutos apretada, ¿no? Claro. Es como difícil. Yo creo que va a ser importante la nueva autopsia. Lo que sí también él tenía, y que está acreditado en la causa, era lesiones en sus manos, una mordedura en una de sus manos y laceraciones entre los dedos, o sea, lastimaduras entre los dedos, que podría haber sido producto de que ella quisiera respirar, ¿no? Claro. Y eso también es otro de los puntos a tener en cuenta. Pero bueno, en esta etapa se va armando todo ese acervo probatorio, ¿no? Los testimonios, las pericias, una especie de pericia de cómo era su vida antes, ¿no? Cómo reconstruir a través de los testigos en qué momento estaba esa relación, ese vínculo afectivo, ¿no? Claro. Y cómo afectaba a ella. Bueno, afortunadamente tenemos varios testimonios que acreditan esto. No era una relación armoniosa, no era una relación que se desarrollaba dentro de un vínculo sano, sino por el contrario, era un vínculo que a ella la atormentaba, era un vínculo que a ella la tenía hostigada, ¿no? Con esto de las persecuciones, él rondando por la casa, ¿no? Como, bueno, todo lo que puede llegar a suceder cuando una mujer decide cortar una relación y la otra persona no lo puede comprender, producto, ¿no? De su aprendizaje machista de que esta mujer era una especie de propiedad de él, ¿no? Y cómo me vas a dejar. Pero bueno, todavía no hemos hecho esa reconstrucción de lo que fue todo eso, lo harán los peritos psicólogos, pero sí sabemos esto, está acreditado esto, que ella tiene 9 costillas fracturadas, 2 pulmones con edema, un hígado con edema, y que estaba él y ella. En el caso de, bueno, de las pericias y testimonios, ¿cuáles son cuáles son los que faltan por ahí como para poder fortalecer la acusación, digamos? Hasta ahora a nosotros nos faltan 2 testigos nada más, porque la verdad que son contundentes los testimonios respecto de cómo era esa relación anterior al hecho, ¿no? Porque en el momento del hecho estaban ellos 2, nada más. Y además, bueno, hay otras cosas bastante extrañas, porque él inmediatamente no llamó al 911 estando los 2 en la habitación y estando los 2 teléfonos celulares de ellos ahí. Terminó llamando a la ambulancia a una vecina, avisando a la policía a una vecina. En el lugar de la escena había una especie de ropero de 1,70 por 1,20, un ropero muy grande del lado de adentro de la habitación, obstruyendo la salida, ¿no? En la puerta de salida de la habitación. Esto se condice con algunos testimonios que dicen que Ada el último tiempo no estaba rindiendo en su trabajo, que faltaba sin aviso y que en alguna oportunidad le dijo a uno de sus compañeros de trabajo, compañero o compañera, porque no quiero revelarlos, está muy bien. podría ser compañero o podría ser compañero, que ella no había avisado que faltaba ni había podido ir a trabajar porque él no la dejaba. Entonces, bueno, hay como mucho que armonizar en estas pruebas y bueno, cada uno tendrá su teoría del caso, ¿no? Nuestra teoría es que es imposible que ella haya podido morir porque, como dice él, en un momento convulsionó y falleció, ¿no? Es imposible, porque eso no hubiera generado todas las lesiones que tiene, que arrojó la autopsia. Claro. Entonces, bueno, no es creíble su versión. Y además, porque él tuvo 2 indagatorias, una el 12 de marzo, después el juez de oficio declaró nula esa indagatoria, le tomó otra el 29 de marzo, y las 2 versiones que da son versiones totalmente antagónicas de cómo se sucedieron los hechos, ¿no? Bueno, por eso digo, no hay un relato coherente, creíble, veraz por parte del imputado, ¿no? Sabemos muy bien de que, bueno, tal como nos comentó Valerie en el momento que tuvimos la posibilidad de que visite aquí la radio, de que, bueno, el único sostén de familia que tenía era Ada, además de que, bueno, de que era lo más importante que tenía.
¿Cómo es la situación actual de ella? Mm. O sea, ¿cómo subsiste? ¿Está articulándose con alguien más? ¿Cómo es el tema? Bueno, Valerie, es cierto, ella no tenía papá, Mm, tenía su mamá, vivían juntas. Es cierto que el mayor aporte económico quien sostenía el hogar era Ada, pero lo cierto es que Valerie también trabaja. De hecho, mm, hoy no está acá con nosotros porque ella está trabajando, sale a mm, las 3 de la tarde, después de ahí se va a estudiar. Ella tiene una gran contención por parte mm, de su familia materna, ¿no? Los hermanos de Ada, tiene muchos primos, está siempre alguien con ella en la casa, ¿no? Conteniendo y atravesando esta situación de duelo, mm, que además es un duelo que ella todavía no puede elaborar muy bien porque quiere justicia por su mamá, mm, entonces está como poniendo la energía en que su mamá realmente tenga justicia y que podamos llegar a juicio con un delito que es el femicidio, ¿no? Que tiene una pena mucho más importante que el delito que se le está imputando ahora. O mm, sea, el delito que se le imputa ahora es homicidio culposo, que tiene una pena máxima de 5 años. En cambio, el homicidio doloso, con la agravante de femicidio, tiene perpetua. mm, Entonces, bueno, es importante eso y ella eso la tiene, está poniendo toda su energía en eso, pero está muy contenida. mm, Me sorprende a mí porque ella es pequeña, tiene 20 años, mm. lo entera que está, ¿no? Como que si estuviera esperando a ver cómo avanza esta causa. Además se sintió muy abrazada el día que hicimos la marcha, que hubieron más de 250 mujeres apoyando, ¿no? Este pedido de cambio de calificación eh, para la investigación, el cambio de carátula, ¿no? Que la carátula, si bien es un papel, vos decís, bueno, es un papel, es como provisoriamente se caratula la investigación, para nosotras es importante que se nombren las cosas porque lo que no se nombra no existe y justamente una de las luchas nuestras, de las mujeres, digo, es visibilizar, ¿no? Y hablar de lo que hay que hablar. Entonces, para nosotras es importante que la carátula diga juzgado de instrucción sobre investiga femicidio, Mm. porque el femicidio es una realidad, es una desigualdad estructural que afecta a las mujeres de todo el mundo, que en el caso de la Argentina hace que una de nosotras desaparezca una por día. Entonces me parece importante como darle la relevancia a cómo nombramos las cosas. Bueno, hablemos de femicidio, investiguemos como femicidio, porque además eso es lo que establece el protocolo, ¿no? Dice, bueno, todos los casos de muertes violentas de mujeres se van a investigar, va a arrancar la investigación desde el momento de la denuncia como femicidio. En el caso de que no sea, después vamos bajando la calificación, pero no al revés como empezó ahora, que se arrancó con una calificación pequeña y en todo caso después vamos a pedir que se la cambie a femicidio, ¿no? A un delito más calificado, un delito más grave. Pero bueno, ella está muy contenida, ahora empieza ya terapia con la gente del área de políticas de género de Río Gallegos, quienes se mantienen en contacto con ella a menudo. Sé que hasta ayer estaban tratando de coordinar horarios porque, bueno, lo cierto es que Valerie trabaja por la mañana hasta las 3 de la tarde, después cursa y, bueno, es difícil coordinar, pero bueno, ella está sostenida, está entera, está muy bien respecto de su cuestión emocional, ¿no? Mm. No se ha desbordado, ha sido muy respetuosa en sus reclamos. Bueno, vos la tuviste acá, ella Sí, tiene... estuvo en el programa de la mañana, pero sí tuve Ah, la posibilidad de ver la nota. Igual yo estaba del ¿viste? otro lado del vidrio, así que sí, se la vio muy entera. Así que, André, adelante, por favor. Sí, ella está muy entera, pero además es una joven que es muy mesurada en sus declaraciones, Mm, que sabe expresarse muy bien, ¿no? Que ha sabido explicar, que además fíjate que ella no había visto la autopsia ni nada. Y sin embargo, ella, por todo lo que había visto anterior y que le había contado su mamá, dedujo, dijo acá, no es que ella dejó de respirar y listo. Porque mm, primero dijo, mi mamá es una mujer recontra sana, recontra fuerte. Eh, Después cuando vio la autopsia, obviamente dijo, no, o sea, me está tomando el pelo, ¿cómo me va a decir que le hizo todo esto
sin querer, sin tener intención. Y bueno, y ahí ella fue atando cabos de lo que había hablado con su madre, y además el día del velorio, mucha gente se le acercó a ella a contarle situaciones que Ada había contado, que por supuesto a Valerie no se las contaba por una cuestión de protegerla, ¿no? Y además porque sabemos también que las mujeres víctimas de violencia de género tienden como a minimizar o a naturalizar las violencias. Entonces a Valerie no se las contaba, pero sí se las contaba a otras personas que el día del velorio se acercaron y dijeron, mira, yo también sé que esto pudo haber sido un femicidio. André, tenías una pregunta, adelante. Yo quería consultarte, Pamela, porque Sí. bueno, decíamos que el que se aborde con una perspectiva de género y se pueda declarar femicidio hace que por ahí lo que él tenga que pagar sea más alto. En este caso, el vínculo que ellos tenían, ¿no es también un agravante? Sí, Andrea, muy bien, es muy bien. Exactamente. El artículo 80, para hablar así en derecho en zapatillas, el artículo 80 establece que el homicidio doloso, dice, bueno, tendrá una pena de tanto, de 8 a 25, el que matare a otro. Y después tiene agravantes, muchas agravantes, o sea, agravantes que son circunstancias. Ante determinadas circunstancias, esa pena es aún más alta. Una de las últimas agravantes incorporadas es el femicidio, o sea, un hombre que matare a una mujer en un contexto de violencia de género. Y el agravante número 1 es por el vínculo, ¿no? En este caso también estaba aprobado el vínculo, porque él reconoce que eran pareja y todo el mundo sabía, era una pareja de público y notorio. Entonces, en ese caso, lo que nosotros pretendemos es que a él se lo impute por el artículo 80 con la agravante del inciso 11, que es la del femicidio, y la agravante del inciso 1. Exacto. Ahora, es probable que el juez diga, bueno, no, que se ponga, bueno, en una postura de que, bueno, no quiero que sea femicidio, porque, bueno, ya sabemos la reticencia que hay y bueno, toda esta cuestión sobre todo del derecho penal, ¿no? Y bueno, en todo caso, que ponga el agravante del inciso 1, que tendría la misma pena, porque también tiene perpetua. Entonces, bueno, cualquiera, para nosotros se corresponde las dos, pero porque además las dos tienen prisión perpetua, entonces no cambiaría la situación desde los números, pero sí es importante hablar de lo que hay que hablar, porque es cierto que aunque él le quiera poner el inciso 1, lo cierto es que había un contexto de violencia de género. Y hay que nombrarlo. Justamente eso quería, porque yo sé que por muertes de 8 a 25, con estos agravantes, entonces se llegaría a perpetua. Exacto. Sin la probabilidad de por buen comportamiento salir antes, porque vemos que la justicia por ahí tiene cositas en las que va a estar fallando, ¿me entendés? Entra una persona y sale por la otra puerta. Y por ahí el trabajo de los abogados, de los policías, queda como reducido porque es la justicia la que termina tomando la determinación de la cantidad de pena que va a tener una persona por el delito que haya cometido, ¿no? Es cierto, es cierto. Por eso es que nosotras decidimos visibilizar toda esta cuestión y decir, bueno, a nosotros no nos alcanza con el delito culposo, o sea, no nos conforma que diga, bueno, sí, la mató y bueno, sin querer, porque además entendemos que es un mensaje a la sociedad peligroso incluso, porque con esto yo digo, bueno, a mí también me pueden matar y total van a decir que es sin querer y bueno, una pena de 5 años no tiene prisión. O sea, es muy pequeño. O sea, qué barato saldría que los varones salgan a matarnos, ¿no? Eso desde pensándolo, no desde en este caso en particular, sino desde lo colectivo. Qué peligroso es que no cueste nada que nos maten. O sea, en serio que me podés romper 9 costillas, romperme los pulmones, tenerme comprimida durante 5 minutos y que eso no va a tener una pena de perpetua, que eso no va a ser grave para la judicatura. O sea, porque hablemos que el Poder Judicial es un brazo del Estado. O sea, el juez está en representación del Estado, ¿no? Y está para impartir justicia y está para cumplir las mandas constitucionales y convencionales. Esto me refiero a abordar una investigación, llegar a una sentencia con perspectiva de género, no es algo que pueda elegir un juez o jueza de manera caprichosa o arbitraria. Es algo que tiene la obligación por una manda convencional de hacerlo. ¿Por qué lo tiene que hacer? Bueno, porque nuestro Estado ha asumido compromisos
internacionales para erradicar, sancionar la violencia y prevenir la violencia hacia las mujeres. Entonces, en este sentido, estos son nuestros fundamentos jurídicos. Estamos convencidas de que esto es así. Lo vamos a aprobar. Si el juez no quiere cambiar la carátula, bueno, pues lo apelaremos, ¿sí? Porque tenemos otras instancias y entendemos que, bueno, que va a ser viable nuestro pedido porque está más que fundado. Pero también nos preocupa esto, ¿no? Que ¿por qué existiendo un protocolo que dice que todas las muertes violentas de mujeres deben ser caratuladas e investigadas como femicidio, ¿por qué no lo cumplen? Porque no es algo que pida yo porque a mí se me ocurrió. Yo estoy pidiendo que se aplique una legislación que está vigente. Entonces, digo, si es tan complejo o es tan difícil que un juez nombre las cosas como tienen que ser, yo ya ahí me doy cuenta de cuál es su postura respecto a hacer una investigación con perspectiva de género, ¿no? Actualmente, ¿cuál es la situación del imputado, digamos, en dónde se ubica, dónde está en estos momentos y por ahí si hay una posibilidad de que tenga prisión preventiva, si se están haciendo por ahí solicitando medidas cautelares en este sentido? Sí, bueno, el señor, el imputado está detenido desde el día del hecho, ¿no? Porque, bueno, en ese momento la muerte ya era dudosa. Entonces a él se le toma la primera indagatoria el día 12 de marzo y en ese mismo momento se queda detenido, ¿no? Hasta tanto se resuelva su situación procesal, el juez tiene 10 días hábiles para resolver esa situación procesal. Cuando se estaba por cumplir ese plazo, el juez dice, yo declaro nula la primera indagatoria porque estaba mal hecha, porque acordate que la había hecho otra jueza, no la había hecho el juez natural. El juez dice, bueno, yo declaro nula esta primera indagatoria, entonces ahora la indagatoria va a ser creo que el 29 de marzo y vuelve a correr ese plazo. O sea, estamos en ese plazo de 10 días hábiles que, bueno, no es taxativo, podría ser un poquito más, porque hay pruebas que son importantes tener antes de que el juez, porque vos fíjate, Emi, que el juez para decidir la situación procesal del imputado, es decir, qué delito le va a atribuir, por qué delito lo va a investigar y, bueno, si esto va a continuar o no, el juez tiene que tener a mano toda la mayor cantidad de pruebas posibles, porque el juez, al igual que yo, no entendemos de medicina, ni de criminalística, ni de mecánica de cómo sucedió el hecho. Entonces, estimo yo que esperará el resultado de las últimas pericias que ordenó, que se van a llevar a cabo en Río Gallegos. Entonces, una vez que tenga eso, más los testimonios, él tendrá que decidir esta situación procesal. Mientras tanto, está detenido el imputado y su abogado, la defensa de él, pidió un incidente de excarcelación diciendo que, bueno, que quieren que lo dejen libre. Eso ahora está para que lo resuelva el juez de recursos, o sea, una instancia, no es una instancia superior, es un juzgado que justamente resuelve solamente los recursos penales. Y bueno, ahí decidirá el juzgado de recursos si le hace lugar al pedido de excarcelación o no. Y además, cuando el juez dicte el auto de procesamiento para decir, bueno, lo voy a imputar a fulano de tal por este delito, ahí va a decir si lo imputa con prisión preventiva o sin prisión preventiva. No lo sabemos. Pame, muchísimas gracias por toda la data y muchísimas gracias por la visita y haber aceptado venir. No, muchas gracias. Así que bueno, seguiremos este caso de cerca, seguramente más data nos estaremos enterando no solamente a través de la radio, sino también a través de La Vanguardia Noticias. Así que bueno, damas y caballeros, 33 minutos pasaron de las 11 de la mañana, nos vamos a ir un pequeño corte y enseguida volvemos con más Vanguardia Stream para todo el mundo. Es hora de cambiar la yerba y comerse un bizcochito más.